tienes la autoridad por sobre todas las cosas, Señor Jesús. Sean principados, sean dominios, Señor. Tú reinas por sobre todas las cosas, Señor. Y que por ti fueron creadas todas las cosas. Y en ti hay vida, Señor Jesús. En ti tenemos vida, Señor Jesús. Padre, si hay algo en este lugar que es contrario a tu voluntad, que es contrario, Señor, a tu Espíritu Santo, sea atado, Señor, y sea echado fuera al abismo en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, echamos fuera todo espíritu de pereza, Señor Jesús. Todo espíritu, Señor, que quiere opacar tu obra, Señor Jesús. Todo espíritu de estupor sea atado y reprendido en el nombre de Jesús por su poder, por la presencia del Espíritu Santo, Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Señor. Todo, Señor, lo que se está interponiendo en contra de tu voluntad, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que esté estorbando tu obra, Señor, sea reprendido, Señor, por la autoridad de Jesucristo de Nazaret, Señor Jesús. Padre, tú que reinas sobre todas las cosas, Señor, que en este lugar, Señor, sea avivada tu obra, Señor Jesús, pero que nosotros, Señor, podamos tomar una decisión, Señor, de levantarnos para caminar en tus caminos, Señor Jesús. Padre Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, porque solamente tú te mereces toda honra y toda gloria, Señor. Todo, Padre, te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, voy a invitar a abrir sus escrituras, abrir las sagradas escrituras en el libro de Génesis, capítulo 22, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, poderoso Dios, te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, Señor. Génesis, capítulo 22, gloria a Dios. Verso... Aleluya, gloria a Dios. Génesis 21, gloria a Dios. Un verso atrás, aleluya. Génesis 21, verso 14 en adelante, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 21, verso 14 en adelante. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído tu voz, ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y susténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde.
Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Hermosa la palabra de esta tarde, gloria a Dios. El Señor va a hablar a nuestras vidas, va a ministrar nuestras vidas, hermanos. Él conoce nuestras vidas, Él conoce cada pensamiento tuyo y cada pensamiento mío. Aleluya, gloria a Dios. Algo que me tiene nostálgico, algo que me tiene observando mucho a la iglesia, es que uno puede sentir la necesidad del pueblo. Como que en un momento, de un día para otro, empezó a tornarse diferente el ambiente. Hay gente que anteriormente iban caminando, iba un avance continuo en continuo, pero hoy como que se ha quedado estancado. Hoy como que se ha encontrado con algo la iglesia que es mucho cansancio, que hay pensamientos, hermanos, que ya no quieren venir. Hay pensamientos de cansancio, de hasta aquí me rindo. Pero bueno es Dios que conoce tu vida y que conoce mi vida. Dice así la palabra nuevamente. Ay, gloria a Dios. Dice así la palabra. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aleluya, gloria a Dios. Hoy nosotros conocemos la historia de Abraham. Nosotros conocemos la historia de cómo Dios se presentó a Abraham y le prometió un hijo, aun cuando Abraham era viejo, aun cuando Sarai era estéril, o cuando Sara era estéril. Pero en unos momentos de cuando Sara no veía aún acontecer el milagro o la bendición de Dios a su vida, ella empezó a hablar con Abraham. Oye, tengo mi sierva, llégate a él, quizá la herencia vendrá de ella. Quedó embarazada la sierva de Sara, y en esos entonces dice que la sierva de Sara miraba con desprecio pues a su señora, a Sara. Y en ese momento Sara y Abraham hablaron sobre esta situación. Y dice la palabra que Abraham le dice a Sara: he aquí, es tu sierva, está en tu mano, haz como bien te parezca. Pero ahora Sara afligía a su sierva porque estaba embarazada de Abraham. Y en ese momento dice que ella se echó a correr y llegó a una fuente y se encontró con el ángel de Jehová. Y le preguntaba a dónde iba o a dónde se dirigía y de quién huía. Ella empieza a hablar las cosas que estaban aconteciendo. Ella empieza a hablar, exponer la situación que estaba viviendo. Sara me oprime, Sara me aflige. Pero dice la palabra que el ángel de Jehová habló con la sierva de Sara y le dice: no temas, sino que vuélvete y sé sumisa ante tu señora, y todo lo que te dijera, hazlo. Y ahí le prometió y dice: pero yo también haré de ti una gran nación delante de Ismael. Ismael, la que nació de Agar. Y en ese momento regresó, todo iba bien. Pero aconteció después que ahora nació el hijo de la promesa. Ahora aconteció que nació Isaac, el verdadero, de donde en Isaac te será llamada descendencia. Pero empezó a haber celo entre Sara y la sierva, porque el niño Ismael oprimía a Isaac. Y Sara, el celo de Sara lo movió y empezó a hablar con Abraham: oye, despide esta su sierva con tu hijo. Pero dice la palabra que le empezó en gran manera a Abraham por causa de su hijo, pues también era sangre de su sangre. Pero en ese momento dice que escucha la voz de Dios y le dice: Abraham, que no te pese lo que Sara te está diciendo, sino lo que ella te dice, hazlo. Pero Abraham, un hombre de fe, conocido como el padre de la fe, no escuchando o por un momento sintiéndose con un dolor paternal físico por lo que iba a acontecer con su hijo Ismael,
Pero después que llega la voz de Dios a la vida de Abraham, es ahí donde Abraham empieza a caminar conforme a lo escuchado por Dios. Y él empieza a obedecer a Dios, muy más allá de la obediencia, más allá de lo que su corazón estaba sintiendo. Porque era momento de hacer lo que Dios estaba mandando. Ve y haz lo que Sara, tu mujer, te está diciendo. Que estaba pidiendo la sierva, Sara, que echaran a Agar y a Ismael, que los echaran, porque había un celo en Sara. Y en ese momento llegamos a este capítulo y dice la palabra que entonces Abraham, escuchando la voz de Dios, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Era el momento de la despedida. Pero más allá del dolor de Abraham como padre y el hijo de Ismael, él empieza a caminar y obedecer a la voz que le está hablando y le está mandando, a la voz de Dios. Y dice que, y lo dio y poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó al muchacho, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ella caminó sin rumbo. Pero es aquí donde empieza el momento de la palabra para nosotros, lo que nos va a ministrar a nuestras vidas. Cuando la visión se desenfoca por causa del desierto. ¿Y qué desierto yo puedo estar atravesando? Dice la palabra, y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Porque cuando Agar era oprimida por Sara, ella corrió y estaba en la fuente. Y en esa fuente ella encontró tuvo un encuentro con un ángel, el ángel de Jehová, que le habló y le profetizó que en Isaac también en Ismael haré también una gran nación, porque es fuerte. Pero llega un momento en que Agar comienza a caminar el desierto, porque la provisión de Abraham se había acabado. Cuando la provisión del hombre se agota, es ahí cuando la provisión de Dios comienza a trabajar en nosotros. Algo que me roba la atención o me llama la atención en esta palabra es que Agar entendía muy bien el estar en medio de un desierto. Dice, y le faltó agua del odre. Usted y yo tenemos que entender una cosa. Estar en medio de un desierto físico, literal, donde no hay una sombra, donde no hay una fuente de agua, donde no hay nada, solamente seco, desierto, seco. Pero usted va con una botellita de agua llena, la provisión se agota, el pan se acaba. Ahí Agar entendía una cosa: si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, no hay esperanza. Eso entendía Agar. Pero ¿en qué momento ella se desenfocó de la visión? ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Porque cuando faltó el agua, ella se olvidó de la promesa que Dios le había hecho en la fuente. Porque se le olvidó a Agar que en Ismael también iba a ser una gran nación. Ella se lo olvidó. Y cuando usted lee las escrituras se da cuenta de que Dios no abrió una fuente. La fuente ya estaba ahí. Y lo que Dios lo que fue que abrió fueron los ojos que a través del desierto o desenfocada la mirada no podían ver la fuente en medio del desierto. Y hoy en día, escuche, mire, lo que le voy a decir, esto es de parte de Dios. Aún en medio de las circunstancias, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo dicen las escrituras. Pero hay un problema. Pero es el mismo hombre que se limita a creer que Dios está con él en medio de sus problemas. Ese es el problema del hombre, no de Dios. No depende de Dios, pues Dios ha hecho una promesa. El problema es que el hombre en medio del problema se enfoca en el problema y se olvida de Dios. Eso es perder el enfoque, eso es perder la visión. Porque cuando Agar caminó por el desierto, dice, anduvo errante.
es andar perdido y no encontrar un enfoque en qué camino ella está caminando. Dice la palabra, y ella salió y anduvo errante por el desierto. Ella no sabía para dónde ir. Ella estaba confundida. ¿Por qué razón? Porque se había enfocado en el problema. Porque se había olvidado de la promesa. Porque si la promesa había permanecido. El detalle era que Agar había descuidado el enfoque en la promesa que Dios le había hecho. Porque se empezó a enfocar y ya faltó el agua y ya faltó el alimento. Y lo peor de todo, lo peor del caso, es que la promesa que era Ismael va y lo echa allá para que no vea cómo se muere. ¿Y cuántas de las veces nosotros hemos escuchado una palabra profética? Porque mucha gente, algo marca la diferencia en Agar de lo que nosotros, porque nosotros nos habla el hombre, Dios a través del hombre. El detalle de Agar era diferente porque fue el mismo Dios quien habló y le prometió eso. Y eso fue distinto, porque, y muy importante e interesante, porque el mismo Dios que le hizo la promesa, Agar en medio de lo que estaba pasando, olvidó de lo que la misma presencia estando allí le había dicho que iba a acontecer. Pero tal parece también que hoy en estos tiempos nosotros nos identificamos con Agar. Hermano, pero es que yo no tengo un hijo. No. Yo sé que usted no va a tener un hijo a estas edades, o para los que ya son de edad avanzada. Pero si hay una promesa que Dios ha hecho en tu familia, y la promesa es ir en contra de las circunstancias que estás atravesando o de las que yo estoy pasando. Si Dios ha prometido algo para mi vida y estoy viviendo situaciones que son difíciles, dolorosas para mi vida, tal vez yo no voy a dejar a un muchacho allá para que se muera, pero parece que yo estoy llegando y dejar aquí. El Señor me prometió una familia, aquí lo dejo, restaurada para Cristo, porque veo diferente a mi familia y me voy a sentar hasta este lugar a ver a qué horas Dios obra. No, el enfoque es esto. El enfoque es esto, que aún sobre el problema nosotros tenemos que mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Nuestro enfoque tiene que estar en Cristo. Nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en el problema. Cuando usted y yo miramos el problema, es cierto que ver el problema va a opacar la situación, va a opacar la promesa, va a opacar la bendición, porque ahora empezamos a caminar no conforme a la promesa, ahora empezamos a caminar conforme al problema que estamos viendo. Porque ahora, si caminabas por fe en la promesa que no veías, ahora enfocándote en el problema, ahora ya no caminas por fe, ahora ya estamos caminando por vista. Y cuando caminamos por vista, es muy fácil que usted y yo empezamos a desenfocarnos de la voluntad de Cristo. Y es tan fácil llegar hasta el piso y decir, ya no puedo más. Pero bendito es el Dios de los cielos. Bendito es el Dios que ha creado los cielos y la tierra y me ha dado vida. Bendito sea el Dios que dice y pregunta. Y dice la mujer, y se fue y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y tal parece que hoy en día decimos nosotros, no veré cuando la promesa. Porque hay gente que dice, quizá yo muera antes sin ver la promesa. No muere la promesa, pero la gente está enfocada en que quizá yo no voy a ver lo que el Señor me ha prometido. Desenfócate del problema y enfócate en el que tiene la autoridad por sobre todo problema. Desconéctate del mundo natural, desconéctate del mundo terrenal. No pongas, y yo no tengo que poner la mirada en las cosas que se ven, sino en aquel invisible, en aquel que hace todas las cosas como si fueran, en aquel que hace las cosas de lo que no se ve, de lo que mi ojo natural no puede ver. Él a través de esas cosas invisibles, Él puede hacer las cosas visibles. Y dice la palabra, y cuando ella se sentó enfrente
El muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo: ¿qué tienes, Agar? Hoy en día quiero que usted entienda esto. Dios conoce tu vida y mi vida. Usted sabe qué promesa o qué palabra ya dio por muerte. Pero hoy te está diciendo el Señor: ¿qué tienes, Arturo? ¿Qué tienes, Virginia? ¿Qué tienes, Juan? ¿Qué tienes? Me está preguntando a mí. Y dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No temas, porque Dios está conociendo el problema por el cual tú estás pasando. El detalle, le vuelvo a decir, es que el hombre se limita a creer que Dios está con él. Fíjese, uno, para sentir la presencia de Dios necesita un empujoncito. ¿Cómo se refiere a eso, hermano? Sí, es que usted no puede sentir la presencia sin antes estar la alabanza. No. Usted tiene que provocar la presencia con la adoración de su corazón. Porque cuando la adoración está en mi corazón, entonces dice el salmista David: oh, despertaré al alba, despertaré al salterio y alabaré. No dice que él se conmovió en adorar porque escuchaba el salterio, no. Él dice que fue y provocó al salterio en adorar en medio de su problema. Dice: alabarle a Dios con canto de júbilo. Pero para un canto de júbilo tiene que emanar de mi corazón. Pero ¿cómo se encontraba el salmista David, que decía: oh, me acordaba yo de los tiempos antiguos y reflexionaba yo en las obras de tus manos? ¿Cómo se encontraba el salmista David? Y dice: que tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud, pero enséñame a hacer tu voluntad. Hay algo importante en esto. Hay algo importante en la voluntad de Dios. El detalle es que Dios nos ha dado un libre albedrío. Y la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad? Es la capacidad de que tenemos tú y yo para tomar decisiones. La Biblia dice que todo me es lícito. Yo puedo tomar la decisión, tomarlo, dejarlo, tomarlo, hacerlo o no hacerlo. Esa es mi voluntad. Pero también tengo que tener en cuenta que la Biblia me dice: he aquí, el Señor dice, aquí pongo la bendición y la maldición. Pero quiero estar yo consciente, o quiero darte a entender, dice el Señor, que según sea tu decisión, si es bien, vas a tener un camino de bendecido. Pero si tú caminas o tomas una decisión equivocada, las consecuencias van a ser tú mismo. Aquí no depende de Dios, aquí depende de mi decisión. Aquí depende de cómo yo pueda tomar y ver los problemas. Aquí depende, gloria a Dios. Y miren, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y se acordó nuevamente de la promesa que le había hecho. Pero usted quiere ver algo muy importante y algo muy hermoso. Aleluya. Algo muy hermoso que tiene que ver con que el hombre se limita en creer que Dios está con él. Cuando usted lee Génesis capítulo 16, usted encuentra que cuando Sara oprimía a Agar, ella corrió a una fuente. El detalle es que cuando Sara estaba pasando por Agar estaba pasando en el capítulo 21 por el desierto, aquella fuente que le sirvió una conexión con el ángel de Jehová, ahora esa fuente acá en medio del desierto, ella ya no lo veía. Porque primero Agar corre a la fuente que estaba junto al desierto, pero aquí dice la palabra que estaba en medio del desierto, pero ahora ella ya no podía ver la fuente. Se da cuenta cómo es tan importante cuidar lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Porque cuando estamos más metidos en el problema, porque en medio del problema Agar fue y tuvo un encuentro con el ángel de Jehová y obedeció al ángel de Jehová. Pero cuando ya fue, en su pensamiento también tiene que ver muchas cosas.
Me abandonó Abraham. Ahora estoy sola. Ahora solo con mi hijo. Se me acabaron mis recursos. Ahora no sé qué hacer. Pero se le olvidó a la fuente donde fue. Y yo te voy a decir literalmente una fuente en medio de un desierto. Sino que nos desenfocamos. Que como dice el salmista David, reflexionaba yo en las obras de tus manos. Que el mismo Dios que obró en los tiempos antiguos de mi vida puede hacer un milagro hoy cuando yo me enfoque y encomiende mis problemas a Él. Eso es lo que se está refiriendo el salmista. Y eso es lo que el Señor está hablando hoy. No te estoy hablando literalmente de una fuente, sino de una fuente espiritual, de una fuente de agua de vida que cuando tú bebieres, dentro de tu interior correrán ríos de agua viva. Hay algo también interesante en las Escrituras que dice que Jesús llega, estando a la fuente, llega una mujer y le dice, dame de beber. Jesús no tenía ningún interés en el agua. Jesús tenía el interés en el alma que estaba sedienta. Gloria a Dios, aleluya. Es un momento de cómo Jesús te llama la atención, que comienza a hablar y en tener una conversación contigo, porque comienza a atraerte con sus conversaciones. Y dice la palabra, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Pero la Biblia no dice, y entonces Dios abrió la fuente. No, dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Ella, después de haberse quitado esa ceguera, comenzó a ver lo que humanamente no podía ver. Tú y yo nos enfocamos en el problema. Literalmente no podemos usted ver lo de frente, pero por acá usted lo que está aquí no puede ver más allá, porque eso se llama problema. ¿Qué se necesita? Pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Señor, estamos rodeados y hay muchos alrededor de nosotros, decía el siervo de Eliseo. Pero un hombre que no ve conforme a su vista, sino que está viendo más allá de la naturaleza humana, tranquilo, más hay con nosotros que con ellos. Pero ¿cómo si no estás viendo los caballos, todo lo que está a nuestro alrededor? ¿A dónde escaparemos? Pero dice que aquel siervo Eliseo dice, ora delante de Dios y dice esto: Señor, te pido y te ruego que le abras los ojos a este siervo. Y empieza a abrir los ojos. Señor mío, muchos carros de fuego y de a caballo alrededor de nosotros. Y entonces comienza a ver y entender lo que Eliseo estaba viendo. Cuando nos enfocamos en el problema, no podemos ver la fuente que está al lado de nosotros. Pero cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, aunque esté el problema, nosotros no estamos enfocados en el problema. Nosotros estamos enfocados en aquel que es más grande que el problema. Porque cuando Agar fueron abiertos sus ojos, entonces vio la fuente en medio del desierto. Yo no me enfoco en lo que estoy viviendo. Yo me voy a enfocar hoy en día en el Dios que me sostiene, en el Dios que me levanta, en el Dios que me ayuda. El salmista David dice: alzaré los ojos a los montes, porque si yo camino viendo a la tierra, estoy viendo algo natural. Pero cuando levanto mi vista, entonces yo puedo decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Cuando usted comienza a caminar así, no, yo estoy viendo el problema, pero el salmista le dice: alzaré mis ojos a los montes, de allá viene mi socorro, de allá es el que está sosteniendo. Y dice su palabra, escuche lo que dice: bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Y dice: y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Usted puede ver siempre la fuente de agua, porque su confianza está en el Señor, sin importar el problema que esté viviendo.
Cuando usted y yo estamos conectados en el agua o en el fuente de la vida, le aseguro que el problema no es nada. El problema va a ser permanecer en la fuente del agua. Aleluya. Pero mire, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Oiga, aunque Agar se encontraba en un desierto, si su confianza estuviera en Jehová, aunque esté en medio del desierto, los calores fuertes del medio del desierto, mientras esté así a la fuente del agua, su hoja no cae. Dice, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, y en el año de prueba y en los tiempos de aflicción no se va a cansar, porque ahora va a entender una cosa: mi fuerza no es mi fuerza, mi fuerza viene de Jehová, el que me levanta, el que me ayuda, el que me sostiene. Aunque me caiga, dice la palabra que no quedaré postrado, porque en el que confío, dice que tiene sostenido mi mano. Aleluya. Ni dará de dar fruto. Pero dice también en el Salmo 1 y 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que el que se deleita en la palabra de Dios, deleitarme en la palabra de Dios es obedecer a sus mandamientos. Cuando yo obedezco a sus mandamientos, hay una delicia que yo encuentro en cumplir sus mandamientos, en cumplir sus palabras, y en su ley medito de día y de noche. Entonces también dice, seré como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. ¿Por qué? Porque me deleito en su palabra, porque me deleito en obedecer su palabra. Y el salmista David dice, oh Jehová, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado a mí. Y esa es una manera de decir, me he deleitado en tu palabra, me he deleitado en conocerte. Y dice, y algo recuerda esto, y algo te va a recordar esto a ti, por si usted y yo nos hemos olvidado de Dios. Mire lo que dice la palabra, Isaías capítulo 40, verso 28 y 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero él pregunta, ¿no has sabido, o no has oído, o ya se te olvidó que el Dios eterno es Jehová? Pero dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque mi socorro viene de Jehová. No importa qué desierto esté pasando, el desierto no fue creado para matarte, sino que el desierto, muchos vamos a ser procesados, y en medio de ese desierto muchos vamos a ser fortalecidos. No te enfoques en el problema, enfócate en lo que Dios puede hacer a través del problema. Cuando tu confianza está en el Dios del problema, en el Dios de tu vida, en el Dios de la tierra, en el Dios que creó todas las cosas. ¿Por qué me está diciendo esto, hermano? Porque cuando Agar dejó al muchacho ahí debajo de un arbusto, esperando a la hora que muriese, porque ya no había agua, dice que Dios escuchó la voz del clamor del muchacho.
Pero algo muy interesante y hermoso. Y Dios estaba con el muchacho. Ay, hermano, y creció y habitó en el desierto. El problema no fue para matarte. El problema fue para en mí crear un crecimiento. El crecimiento no va a ser forjado sentado. El crecimiento va a ser forjado a través de los problemas. Porque en medio de los problemas yo voy a conocer al Dios de milagros. Porque en medio del problema yo voy a conocer al Dios que sana. Porque en medio del problema yo voy a conocer al Dios que liberta. Porque en medio del problema yo voy a conocer al Dios que provee. Es que mi problema es que no tengo que comer ahorita. Es que el problema es que no tengo un trabajo. Pues en medio de ese problema tú vas a conocer al Dios que provee el trabajo. Pues en medio del problema tú vas a conocer al Dios que provee. Porque en medio del problema tú vas a conocer a Jesucristo de Nazaret, que dio tu vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y escuchen, y habitó en el desierto. Oiga, hermano, vamos a habitar en el problema. Pues si es así, gloria a Dios. Pero dice, y Dios estaba con el muchacho. Hermano, y voy a habitar en el problema. Pero mientras Dios esté conmigo, no me importa el problema. Porque entonces yo voy a decir una cosa: mi Dios es más grande que el problema. Mi Dios es más grande que toda enfermedad. Y no solo todo eso, sino que habitó también en el desierto de Parán, y su madre tomó mujer en la tierra de Egipto. El desierto que era destinado en su pensamiento de Agar para matar a la promesa, fue el lugar, fue el escenario muy especial para avivar la promesa. Fue el problema, fue el desierto, un escenario preparado para que esa promesa vuelva a cobrar vida. Pero si no hay un desierto y si no hay un problema, entonces nos debemos de preocupar. Porque dice la palabra, porque aquel que lo toma por hijo, al que ama lo disciplina. Y si no hay una disciplina en mi vida, entonces yo me tengo que preocupar. Pero si hay un problema o hay un desierto que tú estás pasando, gózate, alégrate. Mi esperanza viene de Jehová, porque en el problema va a haber un crecimiento. No te enfoques en el problema, enfócate en la voluntad que Dios quiere hacer en tu vida, en el propósito que Dios quiere hacer en tu vida. Y dice el libro de Ageo: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo lo va a avivar? En muchos problemas tal vez. En muchos problemas tal vez. Pero aunque esté el problema, y si en medio de pasar una cosa, en medio del desierto pueden pasar muchas cosas, porque los que te decían estoy contigo se van. Porque Orfa se fue, pero se quedó Ruth con Noemí, porque no le importó renunciar a sus creencias, no le importó renunciar a su pueblo, pero con tal de ganar a Jesucristo en su corazón, pero con tal de ganar al Dios verdadero en su corazón. Pero en medio del desierto es para probar nuestras vidas. Y también usted se va a dar cuenta. Ayer leía algo muy importante y decía: gloria a Dios, porque en medio de un desierto, en medio de un problema, yo debería de ver muchas manos extendidas, pero lo que yo veo son muchas espaldas. Porque es cierto, pero sabe una cosa, pero también ahí nos va a hacer entender el Señor y nos va a decir: la ayuda no viene del hombre, la ayuda viene de mí. La ayuda viene de mí. El problema es para probarte, es para probar mi fe. No te olvides de quién es Dios. Yo no me voy a olvidar de quién es Dios. Y lo importante de recordar esto, cuando te preguntas, ¿me amó Dios? Si no nos amara Dios, Él no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero como dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo.
sin importar el pecado, sin importar la falta. Él dio su vida por mí, pero ahora ahí es donde entra el libre albedrío. Tú decides y yo decido seguir o no seguir, tomar o desechar a Cristo. Pero sabe una cosa, según mi decisión va a haber una bendición, una vida eterna, o tristemente va a haber un camino que me va a llevar a una muerte eterna. Pero bendito el Dios que hasta estos tiempos habla nuestras vidas. Y así que no importa por lo que estés pasando, escucha, Él no se cansa, Él no desfallece, Él no duerme, el que guarda a Israel. Él está viendo a los justos e injustos, su ojo está sobre nosotros. Aleluya. Póngase de pie en esta tarde, iglesia. Este lugar está abierto.